¿Te costó entrar? No, no tanto. Estaba viendo, viste, cómo es el tema de la comunicación, es estas extrañas de los vivos y etcétera. Pero nada, aprendiendo de todo esto. Si es ¿Me que escuchás algo nos va bien? de... Como sí, 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 sí. El lado B de la pandemia, ¿no? Uf, a ver, empecemos porque nosotros no nacimos con internet incorporada. Entonces hemos ido aprendiendo de alguna manera a convivir con esto y no sé qué le pasará a los pibes de 20, ponele. Una generación que ya nació entendiendo que esto y que tal vez migrar hacia transmitirse por pantallas y ser un cuerpo en el espacio etéreo de la virtualidad le sea más natural. Para nosotros tiene sus quits, ¿viste? A mí me está pasando cosas tipo, me duelen los ojos al final del día, Mm, los oídos por estar con auriculares todo el tiempo, porque uno hace que Zoom, de Zoom migrás a la pantalla del celular, de la pantalla del celular migrás a ver una, viste, y a la noche no quiero ver ni una película, porque ya estoy podrido de mirar pantalla. Es una locura. sí, y aparte te agarra algo de la rosca, de la manija que no puedes parar. Claro, sí, 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 es como, en principio pasa, a ver, están los que pasan la cuarentena en soledad y tendrán sus temas. Estamos los que lo pasamos con nuestras parejas, compañeras, compañeres, hijos, los que tienen. Y hay un lugar a donde los auriculares es como una forma de aislarse y también de no molestar al otro. Claro. Entonces, ya ni siquiera es esto, es si escucho la radio o si estoy trabajando y escucho música, lo tenés que escuchar con auriculares porque el otro está en el ambiente de al lado haciendo una clase de yoga o en un vivo o, viste, comunicándose con Zoom con amigos. Entonces, para no interferir, estás todo el tiempo encapsulado y metido acá adentro, ¿no? Metido en la pantalla y metido en lo sonoro. Yo hace poco en este diario del aislamiento que estoy visual, que estoy pintando, pintaba uno que tiene 3 pares de ojos, por ejemplo, ¿no? Como una especie de mutación que si esta cuarentena durara mucho tiempo, nos van a salir ojos, oídos extras, sensibilidades particulares a este tipo de vínculos, mutaciones, como toda, ¿no? Como una teoría medio darwiniana, pero en lo virtual. Claro. Flaco, te quería como salir un poco de esto como de la pandemia y esto que nos pasa. Es como de lo que hablamos todo el tiempo, me da la sensación Todo el que tiempo, sí, un sí. poco. Te quería como preguntarte y saber un poco más de vos, de cómo empieza a aparecer esto de la pintura, cómo empieza a aparecer la actuación o la dirección de teatro. ¿Quién aparece? ¿Cómo se gesta ese artista completo? Y en realidad es un vínculo de dos cosas. Yo fui a un colegio Waldorf, con lo cual soy un Ah, producto de la enseñanza Waldorf, entonces tuve plástica toda mi vida. Digamos. Pinté, dibujé como algo natural dentro de las materias que teníamos alfarería, pintura, costura y muchas cosas manuales. Yo no tenía ninguna definición de qué quería, salvo el teatro que a los 14 años, Carlos Caspar, que es el gordo Caspar, no sé si lo conoces, pero sí, probablemente muchos los conozcan, daba clases ahí en el colegio y armó un grupo de profesores, exalumnos y docentes. No, docentes, padres y exalumnos. Y yo, la primera obra que hacen, que ahí actuaba mi viejo también, como me gustaba la onda, les ofrecí ser el que se ocupaba de que la cámara filme, porque había una cuestión técnica que era que el espacio de operación de la sala no estaba de frente al escenario. Entonces la única manera de ver el escenario era estar grabando en un circuito vivo todo el tiempo para poder ver cuando hacías los cambios de luces. Y yo me encargaba de eso. Y medio me copó la joda de los camarines. Imagínate, estaba con algunas que eran docentes mías, más padres, más exalumnos, y era, viste, como que ahí me picó el bicho. Entonces al año siguiente dije, che, loco, incluyannos a algunos alumnos que nos gusta el teatro. Bueno, ok. Y ahí me incluyeron a mí, a un pibe llamado Joaquín Bertol, que también es actor.
estaba Juan Gil Navarro, que también trabaja en tele bastante ahora, éramos como todos del mismo colegio y estábamos en ese grupo. Cuando termina quinto año era como una definición de, bueno, una u otra cosa. Y me anoté en los dos lugares. Me anoté a dar el examen en la EMAD y en la Pueyrredón. En pintura entré y en la EMAD me quedé afuera. No ingresé. Entonces empecé a estudiar pintura y me fui a estudiar con Pompeyo teatro. Y así medio que empecé con las dos cosas al mismo tiempo. Pinté sostenidamente hasta el 2002. Y yo creo que ahí el tema concreto, y que lo puedo linkear con algo de lo que también está pasando ahora, es que post 2001 el cuerpo, para mí, era el cuerpo social, la idea del sentido de lo que uno hacía, se reflejaba mucho más en el agrupamiento teatral que en la pintura en soledad en un taller. Había algo que fue como una herencia de esa época que hacía que juntarse con otros vagos a crear algo era mucho más interesante y rico que pintar solo en un taller. Y entonces así paulatinamente fui dejando de pintar, mantuve el dibujo, pero dejé la pintura. Después me fui a vivir solo, ahí no tenía taller, ciertas condiciones, la pintura es cara. Entonces me dediqué al teatro, básicamente, durante mucho tiempo y mantuve a la pintura como una actividad de dibujo como lateral. Y, y en el 2016 volví a pintar. Y no es casual que haya vuelto a pintar con Macri y con cierto cansancio en relación a el campo del teatro en estos últimos años, digamos. Algo de eso tengo la sensación que me pasó también. En la forma de producción, en lo que uno deja. Sí, sí, básicamente yo la pregunta que me hago todo el tiempo ahora es, ¿queremos volver? Bueno, ¿a qué y a dónde? Yo quiero volver y yo creo que el teatro no va a desaparecer, el teatro es... Pero el teatro del que hablamos nosotros es un teatro joven en un punto, en realidad los griegos hacían teatro de otra manera y esto es un teatro occidental del últimos 2 siglos, una cosa así. Y particularmente el teatro que hacemos nosotros, estamos hablando por ahí, diría, de un teatro de postdictadura. Ese teatro de postdictadura, la sensación que tengo es que tuvo como ciertas secuencias, como si fueran los 80 fue el cuerpo. Entonces vos decís, bueno, ahí salieron los cuerpos a conquistar aquello que la dictadura había reprimido fuertemente con el terrorismo de Estado, que era la libertad del cuerpo. En los 90 vienen las miradas, la dirección, a organizar ese campo desbordado de sketch y bardo en una cosa un poco más organizada. Y al fines de los 90 le contesta un movimiento muy fuerte de dramaturgia. Y volvemos al teatro escrito. Y a partir de ahí siento que hay como... Las tres corrientes van caminando juntas, medio, ¿no? Y mi sensación es que también estoy más viejo, ¿no? Obviamente, vos sabés que esto no es la misma la energía a los 25 que a los 40, entonces uno empieza a hacerse preguntas, dice, che, yo quiero estar corriendo de una obra a la otra para juntar 5 monedas que después me hacen ir a comer Ambrosio y nada más. Me encanta ir a comer Ambrosio, sabemos que lo extrañamos y todo eso, pero hay un punto donde uno se empezó a preguntar, decir, che, tengo energía para 7 proyectos que no me den de comer, que me insuflan mucho tiempo de ir de acá para allá en ensayos, algo del agotamiento también de una especie de pequeño star system del off que medio delirante, del que participamos todos, pero que es raro, porque no nos importa a nosotros y a nadie más. Y entonces empezás a replantearte. Y encima con el macrismo, menos gente yendo a las salas, menos de nosotros inclusive pudiendo ir, menos guita para producir desde el Estado, viste, un recorte de todo y la sensación de que tenía que volver hacia adentro. Y ahí volví a pintar, como una idea de que es como si fueran dos actividades que están todo el tiempo acompañándome, pero hay una que es hacia afuera y de vinculación social y hay otra que es más como reconcentrada de trabajo interior, o como escribir, digamos. Pero yo siempre escribí más para las obras que hago, no como una lógica de dramaturgo, sino como una cosa, un director que escribe sus materiales a partir de lo que se va armando, ¿no?
Pero un poco sí, un poco creo que volví por eso, por un cierto agotamiento del campo, eh, Y, que me volvió me devolvió a la pintura. y con respecto a la vuelta que decías, como la vuelta del teatro, yo creo que hay algo de lo que decís, a ver si entendí bien también, como mi sensación es que con el marxismo hay algo de esa angustia de vivir con esa, como me sale como una sombra, ¿viste? O algo que te está aplastando y uno tiene que remar, ¿viste? Que tiene que salir, que dice, bueno, voy a Ambrosio, como pizza todos los días, pero estoy haciendo algo y estoy como yendo contra la corriente, ¿no? Como es, Sí, 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 yo creo que igual todas las cosas vienen a mostrar algo que ya estaba emergente de antes. O sea, el macrismo fue una mierda y lo sabemos todos, pero creo que mostró un emergente que ya venía agotándose desde el 2008-2009, que era este sistema de producción donde, bueno, se pagaba prensa, se trataba de estar en tal o cual teatro y circular y ver si te podía ver cierto público y no pensar tanto por ahí ciertos movimientos un poco más interesantes que podrían ser laterales, abrirse, irse a probar en otros campos, otro tipo de... Por ejemplo, volver... A ver, el teatro hoy en día está medio jodido porque todos sabemos que el teatro tiene una centralidad en el cuerpo muy grande. mm, Pero me parece que el teatro últimamente para renovarse le estaba choreando a la danza un poco, ¿no? En los últimos sí, tiempos. De alguna manera hay algo de eso que... ¿Por qué? Porque el teatro está medio obligado al relato. El relato está buenísimo, pero es un problema porque también te encorseta mucho. Entonces, digamos, somos unos animales que se cuentan historias desde que empezamos, ¿no? Y eso nos separa del resto de los animales. Y lo que se modifica es cómo nos contamos esas historias. Y en algún sentido me parece que ahí estábamos como tratando de ver de dónde podíamos rapiñar algo para ver hacia dónde se movía el campo teatral, eh, digamos, la intensidad del campo teatral. Eh, Me parece que eso es lo que estaría bueno que pase post pandemia, digamos, que nos sirva para, por lo menos yo pienso, digo, bueno, reflexionar que yo no sé si las obras que hacía antes las puedo hacer ahora. Si tienen sentido, digamos, qué sentido tienen. Para pero por mí, una cuestión ¿no? Digo, de tema, de lo que estás contando, o por una cuestión de producción, o por una cuestión de guita, digo. no, la guita ya sabemos que nunca es un problema y siempre es un problema, pero estamos muy acostumbrados a producir con cualquier, con nada se producen obras acá a granel. O sea, si hay algo que sabemos hacer es hacer teatro en contra de la corriente, sin subsidios, sin nada y hacer. No, por cuestiones de tema, por cuestiones de reflexionar acerca, por ejemplo, todo lo que está pasando ahora con lo de los protocolos, que yo banco fuertemente, sobre todo, a ver, intentemos hacer un ejercicio abstracto, que es correr el dinero del medio, ¿no? Entonces, por Sí, ejemplo, en la agrupación, en PIT, que está buenísimo, porque la verdad que la mayoría de nosotros vivíamos de dar clases. Y lo que hacíamos con las obras era generar una vidriera para tener más alumnos, pero nunca vivimos de hacer obras, de actuar, de dirigir, de escribir teatro en general. Eso nos podía sumar unos morlacos, pero en líneas generales vivimos de la docencia y está buenísimo. Y esta emergencia, de esto que pasó, de repente hace que no sean vínculos aleatorios, sino que de repente nos reconozcamos todos y digamos, che, somos un montón dando clase, ¿no? Un montón de gente que está formando. Esos que formamos, además formamos en producir, por lo tanto se produce una cantidad de teatro enorme en esta ciudad, que está buenísimo. Pero también los lugares son más acotados. Y nos cuesta mucho descentralizar, salir, pensar movidas más. Yo venía armando cosas acá en mi estudio, en mi casa, estudio, digamos, como tratando también de ver, de mover a ver qué pasa si nos vinculamos con la calle, si nos vinculamos con los vecinos, porque si salimos a buscar otro tipo de cosas, y si mostramos las obras no tan terminadas, y si empezamos a mostrar el proceso como se hacía en otras épocas, y valorizamos esa especie de masa amorfa que sería juntarse con los espectadores a hacer una misma cosa, y no algo tan claramente separado que es la obra por un lado,
Bueno, esas preguntas hacen que por ahí muchas de las obras que yo ya hacía las pueda volver a hacer, pero no tengan el mismo sentido para mí. Entonces, es una combinación de temas con cosas que uno viene pensando. Digo, a ver, vino algo que nos frenó en seco. Por eso digo el ejercicio de saquemos lo económico. Obviamente que hay que traccionar porque vivíamos de esto, entonces si no, estamos en un problema. Entonces la emergencia cultural tiene que estar, el Estado tiene que salir a bancarnos y tiene que reconocernos como trabajadores de la cultura. Pero más allá de eso, si hacemos el ejercicio de pensar, nos paró en seco algo y de repente hubo como una especie de gran necesidad de reponer obras ya viejas en video, de seguir con la máquina produciendo. Y en realidad muchas veces uno hablaba en estos vínculos que tenemos entre hacedores del teatro y había una cosa medio quejosa, de decir, che, mirá, no hay tantos espectadores, somos 28 millones, corro de una obra a la otra, eh, termino agotado. Digo, bueno, ahora, pero cuando paramos, cuando nos paró algo de afuera, en vez de parar y pensar, salimos como locos a tratar de existir, a como sea. Entonces ahí me pregunto, digo, bueno, y cuando podamos volver, ¿queremos volver a eso mismo de antes o revisamos, aprovechamos el parate para revisar ciertas cuestiones de la producción, las condiciones de producción? ¿Nos proponemos ir a rapiñarle del serio al Estado? A decirle, loco, reconocenos como lo que somos y danos un billete. Abran Sí, más líneas de subsidio para todos, digo, somos muchos más que los que reciben subsidio. Si somos una industria cultural, cuando nos venden hacia afuera, hacia adentro no nos reconocen ni como trabajadores. Es una locura. sí, sí, está puesto como algo también desde, bueno, desde la forma de producción, voy a empezar a dar nombres, Dios mío. Pero bueno, desde el FIBA lo que hace mucha más guita en hacer funciones en la calle, digo, y fiestas en la calle que no tiene nada que ver con el FIBA, y se pone mucha guita ahí, pero a lo que quiero ir es a algo que decías vos de los productos no terminados y de acercar a los vecinos, como algo de ese encuentro que nos saca de esta lógica, que creo que también antes lo mencionabas, de que hacemos teatro para nosotros mismos, digo. Como eso hay que desenterrar eso, ¿viste? Desarticular eso, y como yo te dijera, Urru, ¿tenés tu obra? Bueno, agarremos una chata y llevémosla a algún lugar donde no haya teatro, donde no esté tan cerca de los teatros que conocemos nosotros, que son los mejores, Claro. porque son los que tenemos, digo, son los que constituyen el No, valor. y están buenísimos. No es negar eso, es decir, bueno, ¿qué otras posibilidades de apertura hay? Y sobre todo de apertura a los espectadores. No tanto el lugar a donde se haga, digamos, sino también la posibilidad de ir a buscar la llegada a otros lugares. Y congelado, no sé si estoy yo también congelado. Pelaste, sí. Nos Ahí congelamos está. los dos, ¿no? Ahí volvimos. Yo no, ¿eh? Vos no en tu teléfono, en el mío te congelaste. Era yo, Ah, era bueno. yo. No, digo, pensar, por ejemplo, nosotros con la compañía que dirijo, la compañía de ataque, veníamos trabajando en una serie de trabajos que son ataques a clásicos, pero que los hacemos bosta, y que nunca los mostramos terminados. No existe la obra terminada. Hacemos breves temporadas de 1 o 2 meses y volvemos a laburar. Y hemos mostrado fragmentos de 5 escenas, a la gorra, venite, poné lo que puedas, qué sé yo, medio tipo acontecimientos, y nos retiramos, seguimos trabajando y volvemos a mostrar. Digo, pienso en movimientos que están como, no sé, entrenar la fiesta, esto que dice Silvio, más allá del resultado, si a uno le parece interesante o no, eh, algo de moverse hacia ver qué pasa si uno se vincula de otra manera con el espectador, como participante, y no solamente como espectador con las lógicas que más conocidas que tenemos, ¿no? De la teatralidad. Porque eso se parece más a lo que nos gusta de las clases, eso se parece más a lo que nos gusta de los ensayos, de los agrupamientos. Como director es muy gráfico eso, por ejemplo. Es muy divertido ensayar y construir la obra y empieza a ser muy hinchapelotas en el momento de estrenar, que es el momento donde se pone lindo para los actores. Uh -huh. ¿Por qué?
porque la mayoría de los directores somos por default, además, productores. Y además somos la cara visible que tiene que hablar con la prensa o con quien fuere. Y además con los teatros. Y además el vínculo con la sala y el vínculo con Argentor, el vínculo con no sé quién, el vínculo... Entonces te transforma en una especie de máquina burocrática que si vos me dijeras que después se sostiene 2 años a sala llena y vos no tenés que hacer un corno, decís, bueno, dale, vamos a hacerlo, total, después nos repartimos el bordero y viva la pepa. Pero la realidad es que después seguís empujando para que vaya gente a verte, para que se arme algo, para toda esa situación. Entonces de repente descubrir que si uno se mueve un poco por ahí de esa modalidad de producción y empieza a descentralizar, ni siquiera digo irse al interior de la provincia de Buenos Aires, el que quiere puede también ir a hacer funciones por ahí a ver qué pasa, pero digo, ya descentralizar del barrio del Abasto y algunas zonas aledañas, y ver qué pasa si esto, acá en pleno Warnes, en Paternal, invito al vecino mecánico a que vea la obra y a que me diga, porque yo digo, sigo haciendo las obras que me salen a mí y las que me interesan a mí, pero cuando chocan contra ese tipo, o esa mina de acá del barrio que viene a verlo, y bueno, te hace pensar también, porque pasan unas cosas interesantes. Sí, y que a esos, me da la sensación de que a esa parte que está como, me sale vedada, pero que no tiene, quizás estoy hablando de una generalidad y estoy diciendo cualquier pavada, pero como el que tiene como no tanto acceso al teatro es el que realmente me parece que necesita, no sé si necesita, pero como donde uno debería apuntar para modificar ese pensamiento, como si no, digo, como los que vemos teatro y los que hacemos teatro somos siempre lo mismo y somos como un sector que queda como muy acotado también, ¿no? Mismo la gente que va asiduamente a ver teatro. No, claro, a ver, está bárbaro que la gente que va asiduamente a ver teatros, no los vamos a maltratar, son el poco público real que tenemos. Eh, Pero digo, en el cruce con ese otro espectador también se modifican nuestras estéticas, ¿viste? Porque lo endogámico tiene esta cosa de que vos producís para un cierto sector, a la vez ese sector tiene subsectores, entonces está en la línea tal, la línea tal, la línea tal, y vos te movés adentro de un campo. Por ejemplo, en la experiencia que nosotros tenemos con la compañía de funciones patrióticas, que hacemos unas cuestiones más performáticas, es que tenemos bastantes espectadores del campo de las artes visuales y de los investigadores. Y es interesante, porque tenemos como una especie de gente que nos sigue en los trabajos, que le interesan, pero que no son gente asidua al teatro, sino vienen de otro campo. Y a Claro. su vez cruzamos eso con que trabajamos mucho en la calle, con lo cual vos tenés una producción extraña de sentido con los vecinos. Incluso con los que no, ni te ven, que eso es extraordinario. Vas haciendo un trabajo performático por la avenida Corrientes y la gente pasa como sin darse cuenta. Y ahí te das cuenta también de en cómo vivimos, cómo se circula por la ciudad, del grado de... Decir alienación es medio como una palabra demasiado grande, pero digo que hay una cosa de ir, ¿no? De no atender mucho, que es medio parecida a esta idea de, che, nos frenó en seco la pandemia y no paramos a pensar 2 segundos y salimos a tratar de producir con las obras viejas algo para existir, ¿no? Todas estas cosas que de todos modos yo en general trato de no estar en contra de nada, como una especie de ejercicio para no convertirme en un viejo choto, ¿no? Como la idea de decir, ok, Cuesta un montón. cuesta un montón, pero digo, como la idea de decir, bueno, ok, sí está bien, no sé si es teatro o no es teatro, pero hay cosas que están buenas, da una libertad poder probar a través de estas pantallitas que de repente por ahí no teníamos en otros soportes. Bueno, aprovechémoslo, veamos qué pasa. El día que podamos volver, volveremos, qué sé yo. No sé si es tan importante discutir si eso es o no teatro. Eh, sí que obviamente no Sí, tiene las mismas condiciones. Sí, me decime. parece que está bueno plantear la problemática como al principio de la cuarentena, de la pandemia, plantear y dejar una huella, que me parece que la discusión estaba ahí, como decir, bueno,
que se haga que se haga lo que se haga, pero el teatro es otra cosa. Y está bien que se Y es haga que lo que se haga. sí, claro, y probablemente el teatro es otra cosa. El teatro es ese cuerpo, por eso digo lo de revalorizar esas prácticas más tribales, por decirlo de algún modo, más vinculantes incluso entre espectadores y generadores, ¿no? Que se mezcle más y que se pierda un poco esta cosa de dos comportamientos estancos que solo se cruzan en el momento de la función, donde se ve la obra. Eso es básicamente el teatro. Después el teatro, los temas son medio los mismos desde que el teatro es teatro, y lo que cambian son las formas de presentarlo, las formas de construir estéticamente. Por eso se pueden hacer 28 puestas no sé, de Hamlet y se siguen haciendo, porque la obra es extraordinaria, pero también porque cada vez que se hace se lo ilumina desde otro lado. Igual podríamos parar de robar con Hamlet durante 2 años también, como diría. Pero bueno, lo digo después de haber hecho yo mi robo de Hamlet, ¿no? Sí, pero también me parece que hay algo y sobre todo como soporte que hay, que, que empieza a cambiar las formas y las miradas, ¿no? Eh, Acá dicen que el significado no clausure las posibilidades. Bueno, eso. Digo, que hay otras posibilidades y también hay un descubrimiento digo, en esto de que el teatro es presencial y es como talibanes yendo ahí, decir, bueno, pero también hay otra forma, o sea, ese es el teatro que nosotros conocemos, digo, y es el que nos Claro. alimenta, y el que hablamos, y el que nos volvemos locos, es decir, dirigís, actuás, escribís, haces todo lo burocrático y después, ¿qué te queda de eso? ¿No? Defenderlo a rajatabla. Bueno, o sea, es lo que conocemos nosotros. Sí, yo no le tendría miedo a nada a la mezcolanza, digamos, a la idea de que algo de esto va a quedar y que por eso también volver va a ser volver, en el mejor de los casos, renovados, distintos. Eh, Hay muchas cosas que ya estaban pasando y de repente por ahí no nos dábamos cuenta. O sea, somos medio cyborgs ya. O sea, ¿quién no vive con un celular en la mano todo el tiempo? Yo el otro día, antes de la cuarentena, me acuerdo de un día que salí y me olvidé el celular y era como si me hubiera olvidado una muleta. Era Claro. una locura. Había algo que faltaba en mi bolsillo, donde siempre está el teléfono. Y mirá que yo tuve el primer celular que ni siquiera tenía esta cosa del smartphone y qué sé yo, ya grande. No es que es una cosa que me acompaña desde que nací. Los pibes de 6 años hacen así y manejan la cosita de la tablet o cualquier de esas cosas de una manera que yo digo, "Wow, ¿a dónde vamos?". Y a la vez vamos ahí. Y sí, Entonces hay que ver qué se hace con eso, ¿no? Digo, resistirse no te va a... Por eso digo que, bueno, que por ahí algunas cuestiones del teatro que para mi gusto venían agotándose, podrán revalorizarse, revitalizarse, eh, pasando esta pandemia. Al teatro presencial vamos a volver. Y tal vez lo que estemos haciendo ahora no se pueda llamar teatro, no sea teatro, o no sea tan interesante ponerle un nombre por ahora. Porque mejor no ponerle un nombre y ver qué de esto funciona. Hay un montón de cosas que están buenísimas. Que te pueda ver gente de otro lado del mundo o de otra provincia, que pueda ver la obra. Y entonces tal vez empiece a pasar que hayan obras por streaming y presenciales al mismo tiempo. Pero bueno, para que eso pase también nos tienen que poner la guita para poder filmar bien, porque una de las cosas que desnudó esta pandemia, por ejemplo, fue que los registros de obra estaban hechos para presentar a festivales o a convocatorias, no como material audiovisual. A cámara fija y entonces sí, bueno, obvio, es otra cosa. Esto es otra cosa, hacer esto. Hacer un vivo de Instagram es otra cosa. Ahora también se puede producir relato, producir vínculo, intimidad. ¿Por qué no sé, producir una intimidad de otro orden en este vínculo así de pantallas? Si estamos yendo también de alguna manera hacia ahí. sí, con la dificultad, con esto de que se traba, digo, con esto de que yo ahora hablo y estoy medio ahí. eh,
Bueno, pero ahí aparece otra cosa que se desnuda también, que es que los países periféricos no estábamos preparados para esto, Vos decís que digamos. nosotros somos un Así país como hay, periférico. por supuesto, y que en esa lógica de nosotros ser un país periférico, se reproduce lo mismo que también pasa hacia el interior del país, que es, nosotros estamos haciendo esto porque tenemos wifi, porque tenemos teléfonos, porque tenemos computadoras, porque tenemos un montón de cosas que nos permiten quedarnos en casa y seguir trabajando y produciendo, y qué sé yo. Y bueno, si el mundo virara todo hacia este lugar, quedaría un montón de gente afuera, que es la gente que no tiene acceso a la educación por Zoom, a las tecnologías, ya sea por edad o por clase social, por estar muy relegados, digo, entonces acá lo que pasa, lo que nos pasa a nosotros con la conectividad es que, digo, en líneas generales tenemos todos una internet de mierda. Es así. Sí, que es como un poco, bueno, también nos topamos con esto, que es como algo más de la dificultad y algo más bueno, es esto lo que hay. Totalmente, sí. No, no estábamos preparados para esto, básicamente. Nadie en el mundo, pero digo, no estábamos preparados en el sentido de los artefactos que tenemos. No estamos renovando como en Europa cada 2 años la computadora, cada 2 años los teléfonos, cada 2 años todo lo tecnológico que hace que te agarre y vos digas, bueno, pará, no la tengo. Yo en mi computadora anda bárbaro todo lo que sea porque la hice justo, le hice un refresh antes, pero la tengo que tener enchufada porque la batería no da más. Eso porque es una computadora que tiene sus años y entonces, bueno, eso nos pasa a todos con la tecnología en un país periférico. Es así. Sí, sí, aparte creo que en este punto es algo que vengo pensando como, no sé, como yo creo que sí, va a volver el teatro y va a volver el teatro presencial, pero también creo que en ese punto vamos a quedar medios de modé, como algo ya va a variar, como yo te dijera, va a haber 12.000 plataformas Teatrix, como que van a Y diciendo, sí, bueno, contra, ¿qué hacen en ese lugar? claro, bueno, contra eso es que yo trato de no convertirme en un viejo choto, como te decía, no pensar por la negativa, digamos, sino pensar, bueno, a ver, cómo acompañás lo que va pasando, cómo lo acompañás y lo tratás de amoldarte a lo que sucede, buscándole no perder lo que sí te resulte interesante o importante de tu hacer, digamos. Eso no se negocia, pero después hay un montón de otras cosas que, bueno, habrá que probar. Y habrá que aceptar que los jóvenes nos pasen por arriba, que deben haber hecho este pasaje a las pantallas con una velocidad tremenda. No, es que no hay, con ¿no hay? esos, y que no hay pasaje, yo creo que es como que directamente van como por un tubo, porque esto que hablas de lo que nos pasa por ahí a nosotros con la tecnología, a ellos me parece que no los toca tanto, porque es bueno, sí, está bien, quiero verlo de cerca, pero es como que hay algo de cierta reticencia, ¿no? Claro. Y ciertos mandatos, ¿no? Como esta cosa que a nosotros nos pasa de lo presencial, que sí lo defiendo, pero que no, que me parece que la juventud eso no lo tiene, ¿viste? Como que no tiene tanto prurito en ese punto. No, lo tienen de otra manera, como, bueno, están repensando todo también, ¿no? Los vínculos, los géneros, digamos, todo eso está todo en discusión, está todo saltando por el aire para bien. Y nosotros, digo, en la misma situación. Tratás de construir las situaciones en todos los órdenes. Y en el teatro tendremos que hacer lo mismo. Tendremos que encontrar la manera de producir con lo que parezca. Eh, Vamos a volver a lo presencial probablemente y va a estar bien también, ¿no? No digo que, digo que no tratar de no perderse la posibilidad de reflexionar y de tratar de ver qué de esa anterior normalidad no te gustaba para ver qué se puede construir a futuro con esto nuevo que apareció. Pero bueno, no íbamos a hablar de la pandemia, estamos hablando de la pandemia todo el tiempo, No, ¿viste no. cómo es? Bueno, y con la compañía está produciendo otra fecha. No, en este momento
Sí, con la Compañía de Funciones Patrióticas sí, con la que dirijo yo no. Ajá. Con la Compañía de Funciones Patrióticas estamos haciendo los relatos situados, Memoria del Aislamiento, eh, que ahora hacemos el domingo 9 de agosto a las 17 horas, lo hacemos por Jitsi. Y está bueno, porque es una manera diferente, justo lo que nos pasó a nosotros también, que eso, por eso digo también lo de cómo se acomoda uno. Nosotros justo la obra que estábamos haciendo cuando se vino esto, hicimos una sola función el domingo previo a que empiece la cuarentena estricta, fase uno. Se llamaba Streaming de la Memoria, y trabajábamos con la idea de streaming, pero en la calle. Ajá. Entonces fue casi natural que eso virara a ver cómo se hacía adentro de estas plataformas. La primera función tuvo sus momentos donde parecía que el barco se iba a pique, porque todavía no entendíamos cómo era, y rápidamente nos acomodamos. Pero también nos dimos cuenta que se acomodaron los espectadores. La gente ya ahora sabe cómo entrar a un vivo de Instagram, sabe cómo entrar a un Zoom, cómo ver una obra de teatro en Zoom, qué es una sala de espera, ve un protocolo y entonces ya directamente entra con la cámara apagada, con el micrófono silenciado y con auriculares. Al principio era un caos eso, vos tenías que estar silenciando uno por uno, la gente no entendía y se escuchaba a alguien que decía, no sé, Norberto, ¿cómo hago acá para pagar? Y eso se acabó en líneas generales, porque rápidamente aprendemos, Sí, lo incorporás. lo incorporás. Es así. Y bueno, en ese incorporar también pasan, es, es increíble la velocidad a la que va todo, ¿no? Y eso está bueno también pensar. Digo, empezó y durante 15 días, los primeros 15 días era mostrar viejas obras filmadas. Eso se agotó, empezaron a mostrarse cosas en vivo por eh, vivo de Instagram, después no sé qué, digo, y todo pasa muy rápido y hay que reinventar y reconstruir, y bueno, se hace más larga la cuarentena, hay que reformular, repensar, y entonces empezás a ver cuáles son los límites que tienen los trabajos, cómo reformulás para que no sean todos iguales. Por ejemplo, nosotros en el caso esto de Relato Situado, trabajamos con artistas invitados en cada función. O sea, la compañía invita a cada uno, invita a un artista. Yo para esta la del 9 lo invité al inefable Rubén Sabadini. Fua. Así que va a estar Sabadini mostrando su trabajo. Y en el pensamiento de a quién vas a invitar, se construye algo y vos le haces una propuesta para que trabaje y de eso vuelve hacia el trabajo, hacia lo que se va a mostrar. Nosotros lo que mostramos es un video que se ve a través de entrar a YouTube, pero hay una parte en vivo y una parte que se ve en video. Y pensar cómo hacer para que los relatos no sean todos iguales ya es un trabajo. Cómo construir que no se repita, porque bueno, cuántas veces vamos a ver a alguien en un interior con este fondo, que es el fondo de su casa, contando algo. Entonces uno empieza como a ver cómo se reformula, porque vivimos en un mundo de imágenes constantes y las cosas se agotan muy rápido. Sí, sobre todo también o sea, es un espectáculo, es algo para ver y es un hecho artístico. Entonces, me imagino que en ese repensar está un poco la cosa, porque, digo, en este punto donde es por streaming y es como, no es solo entretenimiento, sino hay algo de la producción y de la investigación que tienen este tipo de trabajos también, ¿no? Por supuesto, pero también pasan cosas raras, por eso digo lo de aprovechar ciertas cosas. Por ejemplo, nosotros cuando hacíamos las obras en la calle, venían 25 espectadores, 30 espectadores. Hacemos estas obras por streaming, tenemos 130. Claro. Entonces de repente decís, che, ¿qué pasa? Hay un montón de gente que nunca nos venía a ver, pero sabía que existíamos y que ahora sí, frente a una computadora, está dispuesta a sentarse y a disfrutar, a interactuar con el tipo de trabajo que propone la compañía. Eh, entonces, ¿qué pasa si, no sé, después de esto uno hace una obra que es 3 encuentros por Zoom, uno presencial? ¿No? Sí, Digo, estas cosas. Una saga que hay una parte que es por WhatsApp, una parte es un vivo de Instagram, otra parte es
un Zoom y después nos encontramos todos en tal sala de teatro, en tal lugar. Y es una fiesta. Y ahí solo ponemos música y bailamos. No sé, digo, cualquier cosa, pienso en voz alta. Digo, esa libertad que te permite pensar de repente teniendo que tener que pensar en otras condiciones de producción, yo lo que todo el tiempo pienso es, bueno, ¿cómo lo agarramos para llevarlo hacia lo que ya teníamos para renovar el vínculo con la actividad ya existente? Claro. Por ejemplo, y con la obra que estabas haciendo vos en la Beckett, no, ahí no planteaste una forma de volver a hacerla de alguna manera y eso. No, no planteé una forma de volver a hacerlo. La obra hablaba ya de algo de esto, hablaba mucho se llama la forma de esto a futuro, y en realidad hablaba de la idea más de lo presente, pero era la idea de estar todo el tiempo conectado a pantallas y qué sé yo. Por eso también digo que después de esto probablemente la volvamos a Claro, hacer, la invitación de la Beckett está, pero también es bueno, en qué condiciones y cómo, que hay que cambiarle algo, hay que repensarla, hay que reensayarla, pero digo, ¿tiene sentido? No, por ahí tiene más sentido que nunca, veremos. Pero no, sí empecé a pensar otras cosas que tienen más que ver con ensayar para un próximo proyecto, en vez de empezar ensayando con las lógicas de juntarse y, e intercambiar, por ejemplo, produciendo algunos pequeñas unidades audiovisuales y ver qué pasa con eso. Y a partir de eso armar la construcción dramatúrgica de lo que va a ser la obra. ujú, Como ver digamos, dónde están las posibilidades de, de este confinamiento para producir, renovar las maneras de producir. A mí también me está pasando mucho, estoy pintando mucho, ¿viste? Entonces en ese sentido estoy bastante agradecido. Había un meme que era genial, que decía, ¿quién puede vivir todo el día encerrado en su casa, lejos de los amigos, bla, 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 bla? Y había una carita de un monito que mira así, y que de mira para la cámara y dice artistas visuales. Digo, si vos tenés claro, resuelto el tema de la comida y la vivienda y etcétera, es el paraíso del artista visual. Estás encerrado, yo estoy acá ahora sentado en el taller y digo, estás encerrado pintando. Es como una locura. claro, ¿Por qué? ideal No para vos. necesitas en ese punto, digamos. Entonces extraño, por un lado, extraño justo estaba, bueno, haciendo varias obras, cuando como que me cortó en seco, pero también por venir de estar haciendo muchas obras, lo del FIBA con Rubén, bueno, venía la obra que yo dirijo y eh, estaba con poco tiempo para pintar antes de eso, por esto mismo que te digo, bueno, porque estábamos ensayando mucho. Entonces de pronto en el corte apareció la pintura con todo. Como por ahí alguien que escribe le habrá parecido la escritura, ¿no? Como aparecen otros lugares. Y desde ahí es que pienso, bueno, ¿cómo también puedo iluminar próximos trabajos escénicos desde el vínculo de la pintura y no desde la manera más tradicional que, que estoy acostumbrado, digamos. Eso pienso como para volver. ¿Y qué te pasa vos con eso, con ese parate que es, digo, lo podés decir de la época de la cuarentena, que tengas algo también para decir con esto como se nota que hay mucho una afuera, ¿no? En esto de producir, de una obra, otra obra, de mucho una afuera y en esta, digo, soledad en la que estás disfrutando, digo, ¿qué te pasa a vos con eso? Vos sabiendo que eso lo necesitabas, es un poco por inercia, donde uno va a producir con los ojos cerrados, un poco de lo que hablábamos al principio, y después encontrarte con esto. Ah, yo en este mundito puedo estar como muy copado, déjenme acá. Claro. Bueno, un poco por eso decía lo que decía al principio, digamos, ¿no? La inercia es el enemigo central de un proceso artístico, pero a la vez también la inercia es una realidad. O sea, por eso digo, estaríamos pensando en un estado de una manera muy abstracta que es sacando lo económico del medio, Claro, ¿no? Eso es un ejercicio que uno lo puede hacer intelectualmente, pero en la realidad no es tan sencillo, digamos. Uno vive de dar clase, de
viajar con una obra, de hacer funciones, de un combo de un montón de cosas. Pero si hiciéramos ese ejercicio y uno pudiera correr ese tema de estar obligado a, hay una posibilidad de pensarse, de pensar, bueno, todos los proyectos que hago son de verdad los que tengo ganas de hacer. ¿Qué hago con mi energía? ¿La cuido o no la cuido, digamos? Porque muchas veces nos hemos encontrado, muchos de nosotros, tan esparcidos en la cantidad de cosas que haces que en realidad al final de pronto no tenés espacio o tiempo para lo que tenías ganas de hacer, hacerlo con un poco más de profundidad. Entonces, yo estoy, digamos, ojo, disfruté mucho el comienzo, después se complicó, porque también pasa como en todo, digo, también en un momento ya no sabía qué pintar, ya no sabía muy bien cómo estar conmigo, empezás a querer que abran los cafés, empezás a querer ver a tus amigos, decís, che, hagamos un asado, algo presencial, quiero dejar de ver las mismas cuatro paredes. Entonces fui y me compré un tacho de 20 litros de pintura para pintar las paredes, solo para ver si las podía ver de otro color. Es medio loco, pero es así, es como, no, digamos, produce cosas en el cuerpo, muy gráficas. Yo tuve que armarme una mesa de dibujo distinta a la que tenía, porque al principio estaba dibujando en una mesa ratona sentado en un sillón. Y en un momento me empecé a dar cuenta que me dolía la espalda de una manera que se me dormían los brazos. Digo, ¿qué pasó? ¿Me voy a morir? No, no te vas a morir, es que tenés que prestarle atención a cómo estás trabajando, cómo te sentás, cómo estás todo el día en tu casa. Eh, pero bueno, yo creo eso, pienso que lo positivo para sacar de esto es poder parar la pelota y tratar de pensar el vínculo de sentido con el mundo de uno, digamos, por qué hago y para qué hago lo que hago. Sí, total. Suena enorme y muy solemne, No, pero hay algo de eso, ¿no? De poder tratar de pensar. no, porque si no, no en el hecho de pensar para detenerse y no producir, ¿no? Pero también como la exigencia del producir y hacer como si hubiera que hacer la obra de teatro de tal manera, digo, de tal forma, en cierto circuito, que me parece que quizás volvemos siempre a lo mismo, porque en las charlas por ahí volvemos siempre a lo mismo, pero me parece que o sea, ese repensarse y repensarse uno internamente me parece que está bueno para producir y para producir algo de profundidad también, ¿no? De lo Claro, que uno quiere proponer, que es un poco la esencia sí, del totalmente, artista. totalmente. Bueno, Igual pasa algo que digo a la mí... esencia del artista, pero No, no, pero digo, hay algo de que uno a veces se ve compelido a la acción, no solo porque uno se sienta obligado, sino también porque a veces aceptamos muchas cosas por amor. Digo, es medio tonto decirlo así, pero digo, yo en un momento, a mediados del año pasado, creo que fue, sí, un poco antes, eh, dije, che, mirá, que estaba pintando, estaba como copado con eso, y digo, che, me parece que no voy a actuar más. Ya me cansé de actuar. Voy a dirigir, pero no voy a actuar más. Y 2 semanas después me llamó Rubén, y mientras me llama Rubén y empezamos a hablar con Rubén, me llama Cristian. Y entonces de repente estaba actuando en 2 obras, cuando había dicho, che, no actúo más. Y pero ¿qué pasa? Que te llaman gente amiga, con amigos, que en la vinculación, y también hay una cosa afectiva, que de repente dices, si vamos a hacerla, ¿por qué no? Si me voy a juntar con este, con aquel, la voy a pasar bien. Eh, y entonces estás de nuevo metido dentro de la rueda. Digo, hay algo de eso, de que es una rueda que, bueno, no es tan fácil de parar, porque está eso y a la vez también está que después hay otro llamado que vos dirías, mira, la verdad que no lo querría hacer, pero hay guita. Y entonces claro. ese lo tenés que hacer porque en ese cobrás. Y cobrando en ese te permite hacer el otro sin tener que pedirle que te dé un mango. Y pudiéndote quedar a comer después en el teatro y pasarla bien. Entonces,
en ese contrato constante con la realidad está el trabajo nuestro. Pero bueno, yo creo también hay un cierto momento, muchos años de hacer esta actividad, que uno empieza a pensar, bueno, a ver, pará, ¿en qué concentro mis energías y a dónde está lo que me interesa? Eh, Trabajar, desarrollar, profundizar, digo, en dónde me encuentro a gusto y de qué situaciones ya no tengo muchas ganas, sería. Claro. Sí, sí, está bueno lo que decís, como que también lo que produce un poco el teatro también es como la forma de encontrarse y la forma de los cruces, que eso es muy valioso. No solo vos cuando estás cuando en cualquier obra que estés, no solo transmitís algo de lo que das vos, sino también que incorporás lo que te da el otro, la otra, digo, en ese caso, ¿no? Sí, sí. Y una especie de situación que es social, que es del orden de... Por eso digo lo de pensar una revalorización de los trabajos no terminados. Algo de la investigación, algo de poder empezar a hacer circular trabajos más en estado de prueba. No tener tanto esta obligación de sostener. A mí me pasa que por momentos siento que el teatro alternativo o off, o como quieran llamarle, se está guiando por las mismas lógicas del teatro comercial, pero sin existir, sin mediar el dinero real entre medio. Que es peor. Claro, o sea, y entonces se convierte en algo medio choto, que es que parece ser un pasaje hacia los lugares donde está la plata. Si vos te destacás en una obra del teatro alternativo vos, te van a llamar para actuar en el Paseo de la Plaza y después te van a llamar para el multiteatro y ahí está la guita, o en Polka. Es verdad que ahí está la guita, pero es un camino posible y está bárbaro el que lo quiera hacer, me parece bárbaro. Pero no es el único camino y si lo que te interesa es otra cosa, probablemente no la vayas a encontrar en esos lugares. Esos lugares se median otros vínculos. Entonces, la razón, en lo personal lo digo, la razón por la cual me prefiero mil veces vivir de la docencia independiente a actuar en... Que no quiere decir que si mañana me llaman diga, vamos, un sueldito, voy. No digo por si alguno está escuchando esto y después me llaman en una hora y dice, che, hijo de puta, vos dijiste tal No, cosa y tal Martín, cosa. Le digo, actuar. claro, levantaste unas banderas y ahora estás allá. Y bueno, yo te voy a mostrar la cuenta bancaria. Y te voy a decir, sí, estoy allá. No me rompa las pelotas. Pero digo, más allá de eso, hay algo en esto que yo digo de volver a pensar que es lo esencial para uno, es de la vinculación de por qué un día decidiste que podías hacer esto y no contaduría. Eh, digamos, y es algo que tiene que ver con dónde están tus intereses más profundos. Entonces a mí me gusta algo que probablemente no vaya a ser masivo. Me gustan, por ejemplo, mucho las obras a medio terminar. No las mías, las de mis amigos y las de las que voy a ver el teatro. Obras que no son tan redondas, pero que en su cosa medio fallida también tiene zonas que de repente digo, ¿cómo se le ocurrió esto? ¿Qué hijos de puta? ¿Qué hija de puta? ¿Qué locura? Y eso me dan ganas de hacer teatro. Ver en otros eso. Y a veces veo obras que les va muy bien, que están muy bien terminadas y no me pasa nada. Y digo, che, qué bien hecha que está. Es impecable, qué bueno. Bárbaro cuando encima se combinan las dos cosas. A veces pasa eso. Pero me interesa más cuando algo, aunque no esté tan cerrado, o sea, tan redondo, me produce una sorpresa y de pronto digo, mira, no me lo esperaba. Mira lo que pasó, que me venían para acá y después fue para allá. Eh, Eso me resulta más atractivo. Y siento que si el teatro alternativo no defiende ese campo para poder probar y fracasar, se convierte en un embudo hacia un cierto tipo de teatro. Ese cierto tipo de teatro, bueno, es para un cierto tipo de espectadores, que son los que pagan la entrada, y produce un cierto tipo de obras, un cierto tipo de relato, un cierto tipo de construcción, porque cualquier otra cosa se va de la norma que acepta ese público que paga. Entonces, yo me pregunto, bueno, ¿cuál sería la diferencia entre eso y hacer empanadas? Nada, producir empanadas en serie. Está bárbaro, a mí me encanta cocinar, pero bueno,
Y no lo juzgo, lo que digo es, está la posibilidad de pensar, ¿para qué? ¿Para qué te interesa de esto? Y bueno, y por ahí es eso, es decir, mira, me interesa poder abrir el campo a mostrar con prueba y error, con posibilidad de fracaso, con mayor libertad, y a la vez tengo que ocuparme de tener mis talleres con alguna gente que crea que lo que puedo darle, ese tráfico de ideas tiene un valor para poder vivir. ¿Y qué crees que se juega ahí en la terminación? Como si vos dijeras, bueno, me pongo a producir empanadas como una forma de industrialización, ¿no? ¿Qué crees que se juega ahí como en cierta cosa de la industria del teatro? ¿Qué se le juega a la artista ahí, no? Y supongo que debe ser una manera de ir a ocupar espacios en vez de crear los espacios nuevos para que tu material circule. No sé si es algo totalmente racional, que se puede pensar tan claramente, que uno lo pueda pensar como una idea. A mí, por ejemplo, para poner un ejemplo de obras que dirigí y hice yo, para que nadie se sienta atacado y no generar ningún conflicto. ¿No? Nadie me llame y me diga, ¿qué te pasa, pelotudo? A mí me está sonando el teléfono hace rato, pero no atiendo. No atiendas, no atiendas. Digo, yo en una época nosotros hacíamos Uruguayos en el Camarín, ¿no? Hace varios años. Y Uruguayos era una obra que le gustaba a casi todos los que venían a verla. Pero tampoco producía adhesiones fervorosas, ¿se entiende? Era como una obra, che, qué bien, está buena, tenía un arco muy lindo, estaba bien, era un buen laburo, estaba muy bien actuado, estaba bueno. Sacando por ahí la dirección, no voy a opinar de mí, pero digo, estaba bien. Estaba bien, yo la vi, estaba bien. Bueno, la próxima obra que hice fue Warnes. Warnes era totalmente desprolija, tenía picos de alta intensidad y momentos donde vos decías, che, si los actores no la actúan bien, se ve la costura de la dramaturgia porque pegué esto con esto a fuerza. Sí, sí. Ahora, ¿qué pasaba? Pasaba que terminaba la función y había amigos que salían y se iban corriendo del teatro y mandaban mensajes de, che, estaba con mucho hambre, que vos sabés que cuando te dicen eso me pareció una bosta. Y gente que te esperaba casi con una bandera para decir, son unos hijos de puta, no puede ser, no puede ser, me volaron la cabeza. En esa intensidad de no me gustó una mierda o me encantó y soy fervoroso adherente a ese teatro, a mí, como director, me resultaba mucho más atractivo, me resulta más atractivo esa reacción. Aún a sabiendas de que probablemente como obra en sí era una obra mucho más arriesgada para mí, pero mucho más fallida frente al medio, digamos. Si yo dijera, che, ¿con cuál te tenés que presentar? Y presentate con Uruguayo, porque esa se puede hacer en el multiteatro. Pobre, le estoy pegando mucho a una obra que quiero un montón, lo digo como una manera de explicar. Y la otra no, porque la otra Pero en la otra se ponían en cuestionamiento cuestiones como, por ejemplo, antes de que venga la ola feminista a darle vuelta a todo, era sobre un profesor de un industrial que había sido abusador de los pibes en un taller mecánico. Claro. Un mundo de hombres homoerotizado todo el tiempo, sostenido sobre el libro de Platón, el banquete de Platón. Y digamos, la idea de esta cosa de que el maestro puede abusar del discípulo, puesto en hombres. Che, perdón, pero se va a cortar. Se nos termina. Seguimos. No, pero sigamos. Corta en 5 segundos. Entra de nuevo.